Bueno, no es que no me conoce nadie. A ver, ¿para qué? Ahí está, acá. No es que él no me conoce nadie probablemente, pero entre Belin soy la hija del pochoclero, o sea, más local imposible. Terminé la escuela secundaria en la 705 con orientación en turismo. Supuestamente nos daban idiomas, pero que no. Lo único que sí aprendí fue inglés, más que nada en mi casa, pero se me dio la oportunidad de ir de intercambio. Fue una agonía, pero logramos que, o sea, gracias al apoyo de lotería de la provincia y un montón de esfuerzo de mis padres, me logré ir de intercambio. Y si bien me fui a un país que no habla inglés, habían difícil el idioma, así que cuando volví hablaba inglés. El saber idiomas me abrió las puertas para mi primer trabajo formal, que fue trabajar en Dine Maggie en la casa de té en Trevelin. Yo atendía el negocio de artesanías. Este, ¿Cómo conseguí ese trabajo? Básicamente yo conocía a Susi, porque yo había sido compañera de escuela de John, el hijo mayor, y ella sabía que yo estaba volviendo, necesitaba a alguien, y siempre en turismo es bueno saber idiomas, ¿no? Entonces, qué sé yo, tal vez mi inglés no era el mejor, pero era más que tal vez otros, entonces le servía, ¿no? Y por ahí yo pienso muchas veces que para conseguir un trabajo siempre es bueno tener alguna habilidad que otros no tengan, como tener alguna habilidad que siempre esté en demanda. Idiomas siempre va a estar en demanda, en especial en zonas turísticas. Y bueno, la otra cosa que allá es mal visto, pero acá no, en Estados Unidos no, es que se utiliza mucho el tema de los contactos, ¿sí? Allá nosotros decimos, te hizo palanca para entrar. Sí, acá es como, te hicieron palanca para entrar. Son dos cosas bien diferentes. Eventualmente terminé mi trabajo ahí porque tuve que empezar a estudiar, entonces tuve otros trabajos en enseñanza de idiomas y después terminé mi carrera y me dediqué a ser profesora. Eventualmente me cansé de ser profesora, se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos. No me cansé de ser profesora, la verdad que me encantaba, pero se me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos y tengo el lema de que si se te da una oportunidad hay que agarrarla, y la agarré y acá estoy. Estoy en Estados Unidos y estoy trabajando como ingeniera de soporte para una empresa de almacenamiento de datos que tiene clientes en todo el mundo y también tiene clientes en Argentina, solo que no puedo dar los nombres porque son privados, pero sí tiene clientes importantes en Argentina. Eh, bueno, esa es la introducción, ¿hay que supongo? No sé, Dai, vos dirás. Sí, la idea era eso. Por ahí, eh, nada, varios de ellos, bueno, en este caso no están presentes, pero varios de ellos estudian en el Instituto 804, en el 809. Nunca sé decirles cuál fue en el que vos estudiaste, pero para que vean que es de acá y es local, ¿cuál era? El 804. Hice profesorado de física en el 804. Ahí me Bien, recibí. También trabajé ahí después, un tiempo. claro, ahí diste clases o Sí. no. Sí, daba epistemología de la ciencia y creo que mecánica, ya ni me acuerdo. Trabajé un tiempo. Bueno, así que nada, como para que vean que sos local, aunque no parezca. Bueno, y nada, dentro de lo que fue irse a Estados Unidos, con el impacto cultural y todo, yo les contaba a los chicos que, bueno, que se había dado la oportunidad, que vos habías ahorrado muchos años, entonces pudiste afrontar una carrera universitaria ya, y ahí ya, por ahí sería la parte de Laura en Estados Unidos, ¿qué sucedió? Bueno, con todo el esfuerzo del mundo logré llegar acá. Eh, Vine con la intención de seguir mi carrera de profesorado o sea, no el tema de física en general, sino educación. Quería hacer un doctorado, de ser posible. Pero al final no se dio y estaba ahí en la disyuntiva, porque acá las aplicaciones no es como allá que uno aplica a
semanas antes y igual te dejan entrar acá. Realmente las aplicaciones tardan mucho más. Y entonces no tenía que esperar un año más para poder aplicar de vuelta, entonces agarré y, o sea, estaba estudiando inglés, porque yo nunca había estudiado inglés oficialmente, ¿no? Entonces me vine a hacer como el último nivel, así como un repaso, como para, o sea, como cerrar un montón de cuestiones, porque yo aprendí inglés a los ponchazos, así a la fuerza, la verdad, entre mirando, qué sé yo, jugando videojuegos, mirando televisión, en Dinamarca cuando estuve de intercambio porque no le entendía a nadie y así, ¿no? Entonces no había tenido una educación formal, vine acá, tuve una educación de un semestre formal, 4 meses, y entonces ahí decidí entrar a la carrera de programación, pero, o sea, tendría que ser como una tecnicatura en programación, como la que ahora está, o por lo menos la última vez que supe estaba en Esquel, que es como de 2 años, más o menos 2 o 3 años de programación en la Universidad de la Patagonia. Eh, Hice la carrera con orientación en programación de aplicaciones para celular. Me recibí y después acá te dan un año para practicar lo que aprendiste o trabajar así como en algo asociado, ¿no? Y bueno, yo empecé a tirar currículum para todos lados y obviamente es muy difícil cuando uno es un estudiante internacional acá al menos conseguir un trabajo de programador así de una sin experiencia previa. Y yo no tenía experiencia previa, llegué acá a aprender programación. En esa época mi escuela tampoco hacía, ¿cómo se llama? Internships, como pasantías, no hacían pasantías, eso lo solucionaron. Entonces no tenía nada para probar. Entonces la verdad es que me costó un montón, me fue re mal en un montón de entrevistas de trabajo de programación, porque son bastante diferentes a otro tipo de entrevistas laborales. Pero yo durante la escuela podía trabajar medio tiempo y en el campus de la escuela, y ahí fue que yo entré a trabajar a soporte técnico, más que nada de cara dura, porque, o sea, si bien, o sea, soy bien nerd en el sentido, para los estándares argentinos, del hecho de que siempre me gustan las computadoras, yo, qué sé yo, hacía cosas, ¿no? Entonces, eso le gustó al equipo de soporte técnico, y ahí fue que entré a trabajar en el campus, que yo soy de una religión que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones. Y la escuela en la que yo estuve estudiando era la escuela de la iglesia, entonces el campus también hacía soporte técnico para todos los trabajadores de la iglesia, los misioneros, esos que andan con las placas en la calle, la gente que limpia, la gente, qué sé yo, los routers que hay en las iglesias, todo, ¿no? Entonces yo conseguí un trabajo ahí. Ese era un call center. Entonces me llamaban de todo el mundo para solucionar problemas de todo, de todo. Nunca en la vida trabajé con tantos, ni siquiera hoy, ¿no? Trabaja con tantas plataformas diferentes. O sea, yo te arreglaba el router, te solucionaba el tema del termostato que no le andaba y también te arreglaba, qué sé yo, el Word que no le andaba y así. Es como todas cosas que no tienen nada que ver, hasta los satélites arreglaba. Cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero eso me dio la experiencia que necesitaba para después conseguir un trabajo mejor, porque era un trabajo tan exigente, tan rápido, rápido, porque pasamos unas épocas bastante así como que había muchos cambios, entonces necesitábamos hacer mucho soporte, no tenía tiempo de nada entre una llamada y la otra. Que al acostumbrarme a ese ritmo tan rápido y hacer cara dura de decir, no sé cómo se soluciona, pero te lo averiguo, eso hizo que después yo consiga el trabajo que hoy en día tengo, que es genial, a mí me encanta, y que básicamente es el que me mantiene acá, porque sin este trabajo yo ya estaría en otro lado. Pero así fue como llegué, ¿no? Tal vez este trabajo que estaba bueno, pero qué sé yo, pagaba relativamente poco porque contrataba estudiantes, y medio que te tiraba al ruedo así, me entrenaron 2 semanas y me dijeron arreglátelas como puedas. Fue lo que me preparó para un trabajo de ingeniería, básicamente, ¿no? Entonces, con eso, esa experiencia más lo de programación, fue que conseguí
conseguí este trabajo en Pure Storage, que es donde trabajo en este momento. Y no me acuerdo ni qué me habías preguntado, pero capaz que rapé re mal. No, pero está bien, era como para que lo vayas introduciendo. Y por ahí, nada, mientras lo decías, por ahí me surgía también esta duda de cómo hace una persona que está formada en cuestiones de ingeniería o en cuestiones de programación, que son por ahí muy binarias, digamos, en general, para adaptarse a lo cambiante del cliente. Más allá de que vos ya venías preparada porque eras profesora antes y tenías como el trato interpersonal bastante desarrollado, me imagino que por teléfono, en otro idioma, con gente que llama de todos lados, debe ser difícil atender a los clientes. Sí, mira, a ver, la verdad es que sí me ayudó muchísimo el hecho de haber trabajado en un local y después haber trabajado como profesora. Me ayudó muchísimo con el tema del trato al cliente. En especial porque no todo el mundo te llama contento cuando estás en un call center, ¿no? Depende mucho del call center, pero en este caso, bueno, no era tan grave, pero de todas maneras, por ser de la iglesia, ¿no? Pero de todas maneras tenés gente con problemas. El que te llega es una persona con problemas, ¿no? Entonces, contento no está. Y culturalmente, no, todas las personas son diferentes. Si me llamaba un gringo, yo tenía que ser súper eficiente, ¿no? O sea, hallarse soluciones, sí ser amable, porque la cultura acá en Utah, particularmente donde vivo, es de ser muy amable, pero eficiente, o sea, solucioname el problema, dejar la palabrería. Pero en cambio, en Sudamérica prefieren, muchos países, en especial los países de Centroamérica, prefieren la palabrería antes que la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, como, ay, sí, muchas gracias por comunicarse, sí, un momento, entiendo su situación, pero no se preocupe, yo estoy acá para servirle. A mí, yo particularmente, yo, porque más que nada, tal vez por el hecho de que mi formación ha sido en física, ha sido en tecnología, es como que no me interesa mucho la parte del tratarme bien. No me trates mal, pero haz lo que te pido y listo. Pero a la mayoría de las personas de Sudamérica les interesa el hecho de que háblame bonito y decime que soy lo más y que soy muy valorado y que qué sé yo, su tiempo es importante para nosotros, qué sé yo, todo eso, ¿no? Y esas cosas uno las tiene que tener en cuenta y también tenés que aprender a lidiar con un montón de cosas, como el hecho de que te llega una llamada y vos no sabes qué hacer, pero no se tiene que notar. Y eso creo que sirve para cualquier trabajo, ¿no? Cuando yo trabajaba en Naimag y me pasaba que por ahí me decían, ¿y este duende que tiene la piedra violeta, para qué sirve la piedra, no? Entonces yo tenía que inventarle una historia de la piedra de la sabiduría, que los duendes, no sé, qué sé yo, en ese momento lo hacía, de verdad. Y la gente se ponía contenta, ¿no? Entonces, muchas veces uno, en especial en soporte técnico, te llaman y te dicen, se me rompió tal cosa, y vos ni siquiera sabes de qué te está hablando, porque la persona no sabe, entonces no te sabe explicar, y vos tenés que andar adivinando. Tenés que hacer las preguntas adecuadas como para saber, pero tenés que sonar súper convencido de que lo que estás haciendo está bien. Entonces, pienso yo que mucho del tema de atención al cliente tiene que ver con que uno suene convencido de que sabe lo que está haciendo. Por más que no sepas, ¿no? Porque así le generas confianza a la otra persona. Si vos sonás a que no tenés ni idea de qué está pasando, la otra persona como que no se siente tan en confianza, se empieza a poner nerviosa, se empieza a alterar. Y bueno, y esas cosas, en especial en ese trabajo, como atendía gente de todo el mundo, tenías que tener en cuenta esas cosas, ¿no? De dónde te estaba llamando. La edad de la persona afecta mucho. Los viejitos, por ejemplo, los viejitos acá son muy altaneros. No sé, es como que muchos, no todos, pero culturalmente muchos viejitos acá son así como muy altaneros, entonces uno tiene que tener cuidado con qué les dice, no hacerlos sentir tontos cuando, por ejemplo, me dicen, no me funciona el internet. Y vos tenés que saber qué es lo que está pasando. Capaz que no sabe abrir el Chrome muchas veces. Entonces, tenés que
tenés que hacerle las preguntas necesarias para saber exactamente qué necesita, pero sin hacerlo sentir un tonto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, guiarlo paso por paso. Muchas veces no podía hacer conexión remota con la computadora porque no sabían cómo abrir el cosito para la conexión remota. Entonces, tenía que guiarlos paso por paso, decir, en la esquina superior derecha, ¿qué es lo que ve? Y me tenía que decir todo lo que veía. Bueno, el cosito es de tal color, ¿no? Pero no hacerlo sentir un tonto. No sé, por ahí me tocaban países de África y no le entendía el acento. ¿Cómo hacer para que no se dé cuenta que no le entiendo nada? Para que me repita las cosas. Entonces, oh, perdón, se cortó justo la comunicación, parece que hay mala señal, ¿me puede repetir un poco más fuerte? Todo este tipo de cosas son trucos, por así decirlo, que uno va adquiriendo con la experiencia laboral de identificar qué clase de cliente tenés y qué es lo que mejor funciona con ese tipo de clientes, ¿no? Así que sí, la verdad es que... Y en el trabajo que tengo ahora, yo todavía no soy línea directa de atención al cliente, pero sí, o sea, no recibo llamadas directamente, pero sí llamo clientes o a veces hago conferencias Zoom con clientes para hacer actualizaciones, cosas así. Y me las tengo que ingeniar y sé cómo tratar. Algunos no, pero algunos sé. Por ejemplo, los hindúes quieren saber todo lo que estás haciendo y te hacen detenerte a cada paso porque ellos quieren chequear que esté todo bien. El americano te va a decir, bueno, avísame cuando termines y se borra, ¿sí? El latinoamericano depende mucho de qué país. Algunos son muy exhaustivos. Hoy me tocó una llamada de Chile y el cliente era súper exhaustivo. De México también me han tocado y con algunos clientes súper exhaustivos, y otros un poco más relajados de Argentina. Eh, no hago mucho Sudamérica, pero sí se nota la diferencia cultural. Este, en fin, una vez un cliente se me enojó, por ejemplo, porque les tenía que arreglar la Mac. Nosotros no hacíamos soporte a Mac, pero hacíamos lo que podíamos, ¿no? Como best effort, le dicen acá, ¿no? Vos hacés lo que podés y si ya no podés, listo. Y le dije, no, es que no hacemos soporte a Mac, se enojó y le digo, bueno, es para su situación tal vez sería mejor una computadora de Windows. Y más se enojó. Resulta que Mac es un símbolo de estatus para ese hombre, ¿sí? Entonces yo le estaba aquí diciendo que su símbolo de estatus en realidad no valía de nada para el trabajo, sino que solo le servía para monearse cuando andaba trabajando en la calle, ¿no? Entonces, qué sé yo. Soporte al cliente, la verdad es que es un arte muchas veces, porque uno necesita improvisar, aprender los trucos, aprender a distinguir. Uno después se va haciendo la idea más o menos qué tipo de clientes tiene, pero bueno, lleva práctica, la verdad, lleva práctica. Bien, Lau, creo que ahí abarcaste un montón de cosas. Por ahí me quedo con la duda de si habrás tenido alguna entrevista de trabajo y más o menos cómo fue, formal, por lo menos allá, que por ahí deben ser como otro tema. Sí, yo en Argentina nunca había tenido así como una entrevista de trabajo formal, por el simple hecho de que al tener habilidades que eran requeridas, ¿sí? Porque primero que sabía idiomas y luego enseñaba física, ¿no? Tenía un título de física y nadie quiere enseñar física, entonces era como que yo llegaba a algún lugar y me ofrecían el trabajo. Entonces yo llegué acá toda inocente, ¿no? Y tuve mi primera entrevista laboral. Cuando estaba estudiando para inglés, ¿no? Fue ahí que me dieron mi permiso de trabajo para trabajar a tiempo parcial en la universidad. Y los trabajos que en general mejor pagan son los de limpieza, ¿no? Y entonces agarré y me fui a una entrevista de trabajo en un lugar de limpieza, ahí para limpiar oficinas en la universidad. Y la señora, la manager, ¿no? Me dice, ah, sí, sentate así en una oficina toda, así nomás, ¿no? Y yo así como venía de la escuela con el buzo, los jogging, así, ¿no?
normal, como va uno a la escuela, estudiante, aparecí yo a la entrevista y me dice, contame algo de vos. Y yo me quedé. Y uno, como, ¿qué te importa? Básicamente fue lo que se me cruzó por la cabeza, como, ¿qué te importa? O sea, vos querés que yo limpie, yo te limpio. Decime dónde querés que limpie, yo te Hay que limpio. limpiar acá. Eh, bueno, así que ahí fue como, ok, yo estoy estudiando inglés, soy de Argentina, y ya no sabía más qué decir, ¿no? Y dice, ¿y por qué querés ese trabajo? Y yo, porque quiero plata, pensé, ¿no? O sea, bueno, quiero trabajar y aprender y practicar inglés y qué sé yo, ¿no? Bueno, pasó. Y yo dije, uy, me fue re mal. Obviamente nadie quería ese trabajo, así que igual me llamaron. Pero después, o sea, igual no tomé ese, terminé, fui a otra entrevista el mismo día y me di cuenta que el patrón era el mismo. Contame algo de vos y por qué querés trabajar acá o qué hacías antes de venir acá también. Bueno, entonces esas fueron las primeras entrevistas igual informales que tuve, pero ahí ya como que dije, parece que no es lo mismo. Después hablando con otra persona, me dijo, oh, si vos querés, pues ya cuando me había transferido de escuela, ya estaba en la universidad, me dice, oh, para trabajar ahí, me dice, donde yo quería trabajar, en el call center, me dice, es un poco difícil, las entrevistas son bien difíciles, tendrías que hacer el curso para entrevistas. La iglesia y la escuela también ofrecía cursos para cómo pasar una entrevista de trabajo. Y bueno, yo no tuve tiempo y me mandé nomás, pero las entrevistas siguen un patrón, ¿sí? Entonces, por lo menos las que yo he hecho, después igual algunas variaciones depende de qué aplicás, pero en definitiva es una introducción breve de quién sos, cuáles son tus aspiraciones, nos quedan 9 minutos, y en qué estabas haciendo, cuáles son, si te recién te graduaste, si estabas trabajando, lo que sea. ¿No? Una breve introducción, tiene que ser 30 segundos nomás. Después, ellos te van a preguntar si sabes algo de la compañía, por qué aplicaste a esa posición, por qué te interesa esa posición, dónde te ves vos dentro de 5 años. No sé por qué todos te preguntan eso. Y qué habilidades tenés para esta posición. Y bueno, cuánto querés ganar, que es lo que me enferma. Casi todos te preguntan cuánto querés ganar. Entonces te ofrecen solo lo que vos querés o menos, y capaz que los otros ganan 20.000 más al año y vos no sabías, y bueno. Pero después, generalmente, ¿no? Cuando vos pasás como, primero hacen como un sondeo, muchas veces te llaman por teléfono, te hacen algunas preguntas así de qué sabés, qué sé yo. Después vos vas a una entrevista, si vas a una entrevista formal, generalmente en las entrevistas te hacen algún tipo de examen técnico, no técnico, pero de las habilidades que a ellos les interesa específicas para el trabajo. Por ejemplo, programación, bueno, programación en tal lenguaje, o cómo solucionar cierto problema. Si es, como en mi caso ahora para ingeniería, ok, networking, ¿cómo se llama? Redes, sistemas de almacenamiento. Y una parte como de habilidades más generales, como resolución de problemas, resolución de conflictos, creatividad es súper importante. Todos te hacen las de creatividad. Por ejemplo, te hacen preguntas como, contame alguna vez una experiencia en la que hayas vos solucionado un problema de alguna manera creativa, en cualquier trabajo que hayas tenido. O decime, por ejemplo, cuánto, no sé, algún conflicto que hayas tenido con un compañero de trabajo y cómo lo solucionaste, ¿no? Entonces, esas dos partes van a estar, siempre están acá en las entrevistas.
Claro, a mí me iba súper bien en las de creatividad, ¿qué no iba a tener? O sea, como profesora allá en Argentina, me las tenía que reingeniar para dar clase y poder dar física. Todos los experimentos los hacía caseros, o sea, un montón de ejemplos tenía. Y el hecho de ser latino, uno como que también le da ventajas, como que tiene otra actitud por ahí, de no achicarse tal vez, y a ellos les encanta, ¿no? Después ya la parte técnica, más o menos, yo pensé que nunca me iban a dar este trabajo porque un montón que me fue mal, pero muchas veces, no todas, pero muchas veces, más que lo que uno sabe, les interesa que uno pueda aprender, ¿no? Entonces, como que generalmente apuestan a que uno puede aprender lo que ellos necesitan, no tanto que uno ya sabe lo que ellos necesitan, ¿sí? Ellos invierten dinero en entrenarte. Pero bueno, por eso pienso yo que son más importantes muchas veces las de resolución de conflictos, creatividad y demás, en especial en el área de tecnología, porque allá no es tanto, pero acá existe el nerd que no es capaz de decir una palabra enfrente tuyo, que es un genio, pero te mira y se pone colorado y se agacha. Entonces es importante demostrar que uno tiene otras habilidades sociales, qué sé yo, más generales. No sé cómo le dirán en español, acá le dicen hard skills, como habilidades duras, le dicen a todo lo que sea técnico, Y las y blandas son soft las skills, sociales. exacto. Entonces, las soft skills, las blandas, son las que más, pienso yo, muchas veces nos diferencian, en especial como latinos trabajando en Estados Unidos o en otros lugares, nos diferencian de la competencia. Y muchas veces hay empleadores que prefieren, muchas veces, elegir más soft skills que hard skills porque eventualmente vas a poder aprender lo que te hace falta, pero hay cosas que cuestan mucho aprender, como a socializar, a no llevarse mal con los compañeros, a no creerse el centro del universo. Es complicado. Así que bueno, esa es mi experiencia con entrevistas laborales. En las de programación me fue horrible, porque las de programación en general son más, o sea, las de programación pura, porque en esta igual, acá cuando entré a esto también les interesaba que supiera programación. Pero cuando es solo programación, muchas veces te hacen resolver problemas ahí mismo y yo me ponía re nerviosa. Pero en general es como hacen un filtro, ¿no? Te hacen así como, si ya para programación o tecnología, incluso para esta de ingeniería, te hacen como un filtro, te toman un examen de conocimientos técnicos online en alguna página tipo HackerRank, y te hacen preguntas de lo que a ellos les interesa, y si lo pasas recién ahí, pasas a la entrevista en persona. Pero es mejor, te ahorran la vergüenza si no sabes mucho, pero igual. Y esta es mi experiencia con entrevistas acá, otro mundo. Capaz que en Buenos Aires, en alguna empresa es lo mismo, pero como nunca fui, no tengo ni idea.